todos bienvenidos el día de hoy a una sesión de Brújula Metropolitana en un sábado lluvioso y que eso hace que todo el mundo se le antoje estar en su casita. Entonces, en vez de estar viendo sus películas que son de diversión, el día de hoy entónenos a todos nosotros y sintonice el Facebook para que podamos platicar. El día de hoy tenemos con nosotros a Karen Reynoso y Alejandro Viadas, o yo, que son dos compañeros muy conocidos de nosotros y muy queridos, y que queremos platicar con ellos sobre todo el acontecimiento internacional y nacional que está pasando en el mundo en estos momentos actuales. Las crisis, las luchas, los cambios de humor de los presidentes, las situaciones, todo eso se conforma en un entorno que nos hace que por un momento pudiéramos pensar que se pierde un poco el sentido de hacia dónde van las cosas. Pareciera que las guerras y todo esto nos están dejando como en un mundo sin poderlo predecir, sin poder decir hacia dónde va. Y para eso es que los compañeros, que son internacionalistas ambos, nos van a dar su visión de cómo ellos interpretan en estos momentos la coyuntura que estamos viviendo como país con estos cambios del presidente Trump y de los cambios en Canadá y todo lo que pasa además con las cuestiones económicas en la guerra y todo lo que nos sucede, lo que está pasando con el genocidio de Gaza. Estas situaciones que todos los días cambian. Podemos leer el periódico y el día de hoy ya es diferente a lo que pasó el día de ayer. Digamos que el balance de la fuerza pareciera que se la están jaloneando. Yo me los imagino jalando una cuerda y tantito se va para un lado y tantito para el otro. Entonces quiero presentarles para esta conferencia, diálogo, convivio que programamos. Se llama Reconfiguración Global, Crisis y Guerras y puntos suspensivos, todo lo que venga atrás. Y vamos a presentarles rápidamente a los compañeros. Karen Reynoso, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y ha sido ponente en el foro interuniversitario que se llamó Desafíos Globales en el Siglo XXI e investigadora sobre migración global y globalización. Se ha dedicado a hacer esas investigaciones. Por otro lado, me da mucho gusto conocerla y felicitarla aquí con todos, porque ya es una egresada de esta universidad fundada por Andrés Manuel, y bueno, pues aquí está la prueba de lo bueno que puede ser favorecer a los jóvenes que puedan estudiar de manera accesible. Entonces, pues muchas gracias, Karen, por estar con nosotros. Y bueno, a nuestro compañero Alejandro ya lo conocemos también porque ha sido un joven que se ha venido formando de manera académica, primero en la UNAM, en Derecho, y después con nosotros ha venido participando desde hace muchísimos años en la Brújula y nos ha dado hemos tenido unos convivios, también le llamo yo, unos debates entre diferentes jóvenes para poder platicar la situación que está pasando en los momentos específicos que nos ha tocado vivir. Él además también es internacionalista y especialista en análisis político, es egresado de la UNAM, otra de nuestras queridas universidades, y es miembro del Centro de Estudios de Orden Global de la Facultad de Economía, en la cual también están varios maestros Béjar y otros en este centro de investigación. Estaba también el doctor, que falleció. ¿Arismendi o qué? ¿Luis Arismendi? No, el doctor no recuerdo. Ay, bueno, perdón. Pero bueno, ahorita se me Valenzuela Feijó, el maestro Valenzuela Feijó. Había varios maestros, compañeros nuestros, amigos que han venido aquí, que siguen trabajando en ese centro de estudios de orden global. Es investigador ha sido investigador y profesor universitario. Él es militante del movimiento de los trabajadores socialistas. Él, como les había yo dicho, nosotros lo hemos conocido precisamente tanto como por parte de su ámbito laboral de abogado, pero también por su parte de militante del movimiento de los trabajadores socialistas, del MTS.
escribe también ahí en el diario La Izquierda Diario. Como que hoy no te agrego muy bien los nombres, ¿verdad? Entonces, La Izquierda Diario. Entonces, bueno, pues creo que esta va a ser una muy rica plática con los compañeros y vamos a dejarlos para que tomen la palabra y después nosotros podemos hacer intercambio con ellos de ideas. Muchas gracias por venir y un aplauso para ellos. Sí. Bueno, muchas gracias, Lau. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo quisiera nada más iniciar con algo que me parece que es importante que Lau comentó respecto a el título que decidimos ponerle a esta ponencia, ¿no? Reconfiguración global, y ponemos después crisis, guerras, 3 puntos. Precisamente como comentábamos hace un ratito, es una connotación que define Lenin para explicar las crisis, guerras, una época de crisis, guerras y revoluciones. Sin embargo, nosotros tenemos algunos compañeros que se han dedicado a seguir haciendo un poco de teoría y ellos, bueno, pues definen que en este momento nos encontramos en una etapa de crisis, guerras y revueltas. O sea, todavía no hemos llegado a revoluciones, pero ya existe una serie de revueltas, ¿no? Podemos hablar de Sri Lanka durante la pandemia, si se acuerdan, podemos ver un poco qué está pasando en Francia, la misma Argentina ahora con Milei, en su momento pues lo que se conoció como el otoño latinoamericano, la primavera árabe, etc., ¿no? Entonces estamos en una etapa, el mundo está en una etapa en donde hay crisis económica, a partir del 2008, como todos sabemos, la caída de Lehman Brothers, guerras, que hoy ya son súper claras, tanto guerras comerciales como guerras militares, Ucrania, Franja de Gaza, pero no olvidemos, por ejemplo, hace unas horas Estados Unidos solicitó que salieran sus ciudadanos de Azerbaiyán, porque hay una tensión entre Azerbaiyán y Armenia, ¿no? El ejército ruso se está desplegando en Armenia. Entonces, eso nos lleva a esta parte en la que dejamos Karen y yo los 3 puntos para decir, bueno, pues tal vez no está, bueno, para dejar abierta esa parte, ¿no? O sea, crisis, guerras y qué sigue, ¿no? Revuelta seguramente, pero también tratar de explicar qué es lo que está pasando y tratar de aterrizarlo en nuestro país. Entonces, bueno, pues creo que esto merece un análisis del último periodo y cómo es que hemos llegado acá. Entonces, bueno, pues cedo la palabra a mi compañera para ir haciendo todo este balance. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues bueno, ¿sí me escuchan bien todos? Sí, Sí. quizá jálate un poquito más hacia atrás. Vale, pues yo les quiero hablar sobre la expresión que se ha venido escuchando más durante las últimas décadas, que es el nuevo orden mundial. Pero me gustaría como explicar el qué quiere significar o la interpretación que le damos a esta frase, ¿no? Que se escucha y se escribe muchísimo más de hace un par de décadas para acá. Puede venir o podemos reconocerlo desde el reordenamiento de las relaciones internacionales que derivan justamente en el reordenamiento del orden que existe actualmente a nivel mundial. Esta reconfiguración abordada desde la geopolítica nos ofrece un campo de estudio muchísimo más amplio y con este enfoque holístico me gustaría presentarles 4 puntos que a mi consideración son puntos claves en los cambios globales que el mundo ha estado experimentando. El primer punto es la crisis financiera del 2008. Las principales características o los puntos como más importantes de esta crisis es que el mundo completo se da cuenta de la hegemonía que tenía Estados Unidos a nivel global. Lo podemos ver, por ejemplo, en el descenso de la actividad económica en muchas partes del mundo, principalmente en la Unión Europea, y también en el aumento de los precios en los commodities a nivel global, como lo es el petróleo, como lo es el cobre. Sabemos que al subir los precios en materias primas afecta a todo el mundo, ¿no? Esto nos lleva al punto número 2, que es la guerra comercial de Estados Unidos con China. El argumento principal que abre paso como a esta guerra comercial es que Estados Unidos tenía un déficit importante con este socio comercial, ¿no?
literalmente dice que no había recibido reciprocidad por parte de sus socios comerciales y que eso no lo iban a aceptar, o sea, que no podía ser de esta manera. Esta guerra creyó que acabaría con el grande asiático, pero en realidad impulsa a China a mercados con socios realmente intencionados a crear fuertes alianzas que sean benéficas para ambas partes. Estados Unidos pierde su hegemonía, ¿no? más que perder su hegemonía, pues se ve también afectado por esta guerra comercial que inicia. Ok. Y hasta este momento no había encontrado igual como oposición en sus decisiones comerciales a nivel mundial. El punto número 2 nos lleva al tercero, que es la pandemia por COVID-19. Aquí claramente se ve el impacto que tuvo la infraestructura creada en el proceso de globalización. El claro ejemplo es que un virus que estaba en una parte del mundo transita hasta la otra parte y afecta a todas las relaciones globales. No fue un problema aislado. Y más que eso, podemos ver como más evidenciado la reconfiguración que está en proceso en todo el mundo, porque la crisis sanitaria obligó a todos los estados a cambiar las dinámicas sociales, a cambiar las dinámicas comerciales, y eso abonó a los cambios que ya venían como desde el punto número 1. Derivado de todos estos conflictos globales, impulsado por estos 3 puntos previos, llegamos al peor punto, o al punto como más crítico, que es en donde nos encontramos actualmente, que es la guerra militar. Aquí, pues, las cadenas de suministro se ven afectadas por los múltiples conflictos que existen entre estados, y esto nos lleva como al nuevo reordenamiento del poder a nivel global, que podríamos, o se traduce, algunos autores lo mencionan como multipolaridad. Si analizamos cada uno de estos eventos, podemos percibir que cada uno de ellos es consecuencia del anterior hasta llegar al peor punto, que es la guerra militar. Y en este contexto se pueden resaltar que los cambios en la dinámica de las alianzas comerciales, así como en los procesos de transacciones, son puntos de inflexión que han contribuido al cambio hegemónico que existía de manera internacional. Con todas las redes de conexión y un mundo atravesado cambios, la difusión... Disculpa. Sí. Tenemos el rayo del proyector para que Sí, se ¿verdad? vea Sí. mejor. Difícil. Bueno. Poca luz. Con todas las redes de conexión, el mundo atravesando múltiples cambios y la difusión de ciertas decisiones a nivel internacional, como lo son los conflictos armados en los diferentes frentes, las consecuencias mundiales que generan las transacciones de las alianzas, que son claras, se marcan con mayor claridad ahora, son sumamente importantes no perder de vista, porque son aquí estos detalles los que el impacto social que tienen en la sociedad se ve como reflejado, ¿no?, en el cambio. Por lo tanto, cuando hablamos del nuevo orden mundial, me refiero a que claramente ha habido como condiciones que han hecho que las relaciones internacionales cambien y la dinámica global cambie. Eso cambia el poder, el polo de poder, y ya no existe, ¿no?, una hegemonía claramente como... Pues ubicada en Occidente, ¿no? Bueno, se distribuye el poder en más de un estado, ¿no?
Bueno, tomando como base estos 4 puntos que les mencionaba, que es la crisis financiera del 2008, la guerra comercial Estados Unidos-China, la pandemia por COVID-19 y la guerra militar que hoy en día vivimos, que son puntos que se han desencadenado en más o menos 25 años, podemos ver la manera en la que se desarrollaban las relaciones y la manera en la que se desarrollan hoy en día. La dinámica ha cambiado, en donde el polo de poder que se concentraba totalmente en la hegemonía occidental se transforma a partir de todos estos 4, y esto abre la brecha entre la dinámica que existía antes, que existe ahora, y ha dado paso a los diferentes polos de poder, lo cual se traduce, o podríamos decirlo, como nuevo orden mundial. Y pues me parece que sea todo de mi parte. Muy bien. Muy buen resumen, muy buena introducción. Gracias. Pues sí, precisamente a mí me parece que es muy, muy interesante la manera en la que Karen va planteando estos 4 puntos, porque nos permite ver o tratar de analizar cómo es que han ido estos 25 años demostrando la crisis por la que estamos pasando, que generan todos estos cambios que repito, ¿no? Crisis, guerras y revoluciones o revueltas en el momento en el que estamos, o incluso la posibilidad de que esto no pase, que eso también es clave. Me parece que sería muy interesante atinar a un punto clave que tiene que ver con qué es lo que está en crisis, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación estructural global que efectivamente, como bien lo plantea Karen, hay una pérdida de hegemonía del imperialismo occidental como lo conocemos, que va de, digamos, Europa, Estados Unidos y por ahí algunos de sus principales aliados, que llamémosle Japón, Corea del Sur quizá, y evidentemente Israel, ¿no? Pero esta situación en la que se pierde la hegemonía de Occidente, pues nos permite ir viendo que no necesariamente es una crisis en la que esté en riesgo, por ejemplo, el propio capitalismo. O sea, en realidad hay una crisis de la pérdida de hegemonía. Sin embargo, la distribución de estos polos de poder nos permiten ver que son otros centros en los que también se construye la misma lógica económica de la que ya hemos venido pues tratando de explicar y hablar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos ahora? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actual referente ya más hacia las guerras, hacia los propios movimientos? Y esto es sumamente interesante porque los propios movimientos han sido utilizados para desestabilizar a gobiernos que no sean afines a los intereses de las grandes potencias. Esto lo pudimos ver en Libia, lo pudimos ver en Siria, ¿no? Si se acuerdan, hace más o menos 7, 8 meses, pues el gobierno de Bashar al-Assad fue destituido por un proceso ni siquiera revolucionario, sino un proceso de militantes terroristas que terminó tirando al gobierno de Bashar al-Assad para imponer a un grupo de terroristas que hoy se encuentran al frente, los cuales no son atacados, no son tocados por Occidente, porque estos se encuentran afines a sus intereses. Entonces, todo ese tipo de movimientos, todo ese tipo de intercambios nos va llevando a entender que el problema es económico, que tenemos una situación económica, que el imperialismo trata de abrirse espacio a través de sus propias redes en Rusia, o bueno, en Ucrania, ¿no? Digámoslo de esa mejor manera, en Ucrania, en la Franja de Gaza, porque fíjense, esto es bien interesante. No quiero decir que no haya un problema étnico, y también incluso hasta de supremacismo, lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no? Ya es una cuestión que ya ni siquiera es como únicamente por una cuestión económica, sino hay una lógica supremacista que sabemos que tiene más de 70 años, el genocidio contra los gazatíes, contra la población palestina, por parte de esta entidad sionista que es Israel. Entonces, lo que podemos notar es que fue la manera, esta presión desde hace 1 año y medio, en la que se ha ido desarrollando la posición militar para que Israel pueda bombardear a Siria, pueda bombardear a Irak, pueda bombardear a Líbano, por ejemplo, y ahora incluso pues abrir la guerra con Irán. Que a mí me da la impresión de que esto nos permite ver
cómo es que el imperialismo occidental está tratando de ampliar su mercado a través de la guerra, activando mercados en los que no está al 100%, más bien que no tiene el control al 100%. Y por otro lado llega el progresismo, etcétera, pero tampoco resuelven. Es político, el problema es económico, y si no cuestionamos esa parte de una manera verdaderamente crítica, pues probablemente sigamos dentro de un ciclo en donde el capitalismo pueda reequilibrarse, en que encuentre su dinámica, y pues ahí es donde creo que tendríamos, o por lo menos para mí, dentro de estos 2-3 décadas que puedan seguir de una reconfiguración multipolar, organizarnos desde una base pues mucho más independiente, donde podamos plantear una política pues sí mucho más cercana hacia las necesidades que tenemos como sociedad, hacia las necesidades que tenemos como trabajadoras y trabajadores, y hacia las necesidades que tienen los estudiantes, la juventud, las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este momento sí hay una situación muy compleja en el planeta, pero se convierte en una gran oportunidad para que podamos levantar verdaderamente nuestros intereses, las cuestiones que queremos definir como nuestros derechos en todo el planeta, desde una perspectiva ya no nada más en una lógica económica, sino creo que desde una lógica donde el desarrollo humano y sobre todo la dignidad, la integridad, pues sea lo que esté al frente, ¿no? Que el protagonismo sea el bienestar de la sociedad, el bienestar de los individuos, de las y los individuos como seres humanos, de las y los trabajadores, y no nada más las ganancias. ¿Quieres cerrar con algo? Bueno, pues compañeros, creo que eso sería un poquito lo que nosotros plantearíamos, y pues no sé, Lau, si aquí hacemos una rondita de preguntas, un debate, algo así. Sí, claro. Las dudas. Sí, cómo no, pues sí, tú comienzas. Hola, ¿Quitamos el micrófono, Fabián? ¿O? No, con la base, porque como que de repente se hace falta. Se pierde. A ver, mejor sí, con la base, Bien, gracias. Con respecto a los 4 puntos, yo creo que o faltó o realmente es un encapsulado. A mí me da la impresión de que el sistema económico mundial se estableció en un lugarcito que se llama Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, y quien puso las reglas fueron los Rockefeller y sus parientes, ¿no? Pero curiosamente, después de poco más de medio siglo, con esas mismas reglas, otros países están diciendo, oye, yo también quiero jugar. Y yo creo que esto es lo que está pasando. O sea, obviamente que son los 4 puntos, obviamente que sí es un sistema económico, pero yo creo que con las mismas reglas que ellos pusieron, se les está venciendo. No por nosotros, o sea, vaya, es poco lo que podamos del Río Bravo para abajo, ¿no? Pero sí se les pudo hacer. O sea, China pagó caro su desarrollo, muy caro, y lo pudo hacer. Y entonces ahora dicen ellos, ¿sabes qué? Ya no me gustan esas reglas. Ahora van a hacer otras reglas. Y con todo respeto, pero a mí me da la impresión de que el sistema capitalista ya no va a estar fundado de la misma manera. Va a tener que ser cambiado necesariamente, y puede haber problemas de violencia en varios lugares. Y obviamente que del Río Bravo para acá nos va a ir bastante difícil, porque no podemos ver el otro lado por estar tan cerca de él. Entonces yo creo que esto es lo que está sucediendo realmente, que el sistema monetario, el sistema económico mundial se trastornó, porque las reglas ya no fueron flexibles necesariamente. ¿Sí? Bueno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere alguien más? Primera ronda. Si no, a ver, don Pues sí, Hugo, sí. A ver, va a intervenir. Sí, bueno, contestando al compañero, claramente, pues sí, ¿no? O sea, es claro que el sistema capitalista está en crisis. A lo que yo hago referencia con estos 4 puntos es que justamente se abre la puerta para el cambio.
todas las crisis y el cambio de poder hegemónico abre paso como, o se da más bien a raíz o por las crisis que justamente menciono. Por ejemplo, el desarrollo o el conjunto de los BRICS también, o sea, es ahí un punto de inflexión que claramente a lo mejor no pudo haber sido como, o no pudieron haber tenido como este paso sin previamente todo el contexto de estos 4 puntos. Es de ahí como la importancia, ¿no? de ver estos 4 puntos no solo como uno solo, para entender como el nuevo orden o esta multipolaridad que está existiendo. Más bien, si los vemos en conjunto, podemos ver como esta transición, este cambio, este nuevo como... la pérdida, esta reconfiguración global. Entonces, gracias. Muy bien, pues ya nos vamos. Solo me gustaría plantear algo muy rapidísimo, perdón, compañero. Digo, porque yo plantearía, o sea, sí, evidentemente hay una crisis del capitalismo, pero me parece que este cambio de reglas no es que esté cuestionando al capitalismo como tal. Está distribuyéndose de un polo a otro. Hay un concepto que plantea León Trotsky sobre el equilibrio capitalista, y Trotsky discute pues estas tendencias económicas clásicas donde dice, bueno, el capitalismo tiende a caer, pero entonces Trotsky dice, bueno, ¿y por qué no ha caído? ¿No? O sea, si el capitalismo siempre está en picada, que es un hecho económico, ¿por qué no ha caído? Entonces él define este concepto de equilibrio capitalista en donde explica cómo el capitalismo va encontrando esos resquicios, ¿no? Entonces, definitivo, cambian las reglas, estoy completamente de acuerdo, sin embargo, hoy por hoy nadie está cuestionándose el modelo económico como tal, ¿no? Y bueno, yo pensaría eso, y efectivamente entran nuevos actores como los BRICS. Muy bien. Sí, No, compañero. por favor. En primer lugar, yo quisiera que disculparan mi ignorancia. Simplemente vengo a expresar puntos de vista un poco diferentes. Yo no veo la situación mundial como una contradicción entre naciones. Yo veo el siglo XX como el siglo que corresponde al pueblo judío. El pueblo judío en todo el siglo XX ha tenido éxito tras éxito. En el siglo XIX conquistó Inglaterra. En el principios del siglo XX conquistó Estados Unidos. A México lo conquistó a fines del siglo pasado. El pueblo judío tiene una característica especial. Tiene colonias o sectores en muchos países del mundo. El pueblo judío fue durante mucho tiempo perseguido, asesinado, discriminado, humillado. Fue segregado. Las razones de su segregación es de que el pueblo judío es sumamente religioso y, en cierta forma, está regido por la religión y difícilmente se integra a otras naciones. El pueblo judío ha conquistado, derrocó a la URSS. ¿Cómo fue que la derrocó? Pues era muy sencillo. En primer lugar, con la mafia rusa, que no es más que la mafia judía. Metieron mucha mercancía del extranjero y hicieron que el pueblo ruso se levantara sus expectativas por esas mercancías, y cuando les dieron la alternativa de seguir siendo capitalistas o seguir siendo comunistas, el pueblo ruso votó por el capitalismo, porque les garantizaban que todos los ahorros que tenían se los iban a convertir
de forma efectiva en las monedas en las que estaban en otros países extranjeros. Entonces, nos encontramos que el pueblo judío está pidiendo en este momento incrementar su territorio, asentarse como nación, utilizando todas las armas que utilizaron. ¿Cuáles son? En primer lugar, el dinero. O sea, el capitalismo lo puso en un sitio privilegiado en el que se apoderó el dinero. Son los que emiten las monedas en todo el mundo. Son los propietarios de los bancos centrales del mundo. Entonces el pueblo judío está en condiciones de producir todo el dinero que quiera. Ha utilizado la fuerza, pero no la fuerza propia, la fuerza de otros países. Al apoderarse del gobierno norteamericano, se apropia del ejército norteamericano y lo maneja de acuerdo con sus intereses. Pero no solo la fuerza, también el crimen. He leído algo sobre la mafia norteamericana, esencialmente estaba dirigida por los judíos. En el que México, los carteles son judíos. Bueno, véase, los presidentes, el presidente Calles era judío, el presidente Madero era judío. Hubo acuerdos con la Iglesia en una alternancia del poder y finalmente esa alternancia ha estado funcionando y sobre todo a partir del Concilio II ya hubo pactos. El pueblo judío ha tenido un excepcional florecimiento gracias a la organización. El pueblo judío tiene que pagar a la alianza israelita el 50% de sus ingresos. El dinero que les llega de los bancos. Yo imagino, el Chapo Guzmán depositó en los bancos. Ya desapareció el Chapo, ¿a quién se le quedó el dinero? A los judíos. Entonces, los judíos tienen un nivel muy elevado que lo utilizan para educar a su juventud, las mejores universidades, becas, la educación judía con los mejores maestros. Entonces, yo no veo el problema de otro sentido. O sea, nosotros vemos problemas entre naciones, pero ¿quién dirige esas naciones? ¿Quién dirige a Estados Unidos? Estados Unidos no es una nación homogénea, es una nación muy heterogénea, muy diversa, en donde el dinero les ha servido a los judíos para situarse en la cúpula. 88 legisladores de 500 en Estados Unidos son judíos. La fuerza del lobby judío es inmensa. Y en México se compró votos en la época de Peña Nieto de los diputados para que votaran a favor de ciertas privatizaciones. Entonces, yo creo que el problema internacional lo debemos de ver desde ese punto. O sea, el pueblo judío está logrando una hegemonía en el mundo. Hay oligarquías que se oponen a ello, especialmente la oligarquía norteamericana. Esa oligarquía se opone la oligarquía rusa. Los chinos han sido ya penetrados por los judíos, en donde uno de los familiares de los Rothschild ya tiene años de estar viviendo en China, igual que lo hicieron en Inglaterra, igual que lo hicieron en Estados Unidos. Yo pienso que este problema que vivimos es un problema que necesitamos enfocarlo de una manera un poco diferente, ¿verdad? Es todo, gracias. Gracias. Muchas gracias, don Hugo. Gracias, compañero. Bueno, aprovechando que tengo el micrófono, hola. Buenas tardes. Pues a mí me parece muy interesante el planteamiento de los 4 puntos. Creo que es de una complejidad
impresionante que, bueno, no me atrevo a señalar alguna interpretación, pero sí quisiera comentar un aspecto, un poco en relación a lo que decía el profesor Alex respecto de lo que decía Trotsky. Entendemos que el capitalismo viene con una tendencia decreciente de la tasa de ganancia, y ese es el impulso que lo va llevando a evolucionar, a estar... es como un hoyo negro que se va apropiando de la tecnología, se va apropiando de los recursos para poder darle viabilidad al sostenimiento de esta tasa de ganancia hacia el futuro, y esta necesidad lo va impulsando para ir devorando los recursos, las sociedades, la tecnología, etc., ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica del capitalismo, ¿no? Y una dinámica que es tremenda, por lo que estamos viendo ahora, no es capaz de consumir y destruir cualquier condición que viva una sociedad. Y además hay que entender también que a lo largo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hay una conformación de grandes volúmenes de recursos, una gran riqueza que se viene acumulando y que además se busca darle salida para obtener beneficios. Y, en fin, toda esta lógica se va volviendo como una luz, ¿no?, que va devorando a la sociedad. Entonces, esto nos lleva a un punto que me parece importante considerar, ¿no?, que es qué es lo que puede tener viabilidad en una sociedad, los criterios económicos o la idea de sociedad, es decir, un criterio de naturaleza colectiva. Entonces, en gran medida estamos ante una circunstancia que pone en aprietos, que pone en duda la idea de una sociedad, de una civilización, por lo menos la va erosionando. Entonces, creo que este es un aspecto importante, sobre todo por la lógica del capitalismo, que cuando no puede tener una contención de índole política, pues entonces ocurre lo que ocurre con Trump, con Milei y con toda una serie de gentes que estamos conociendo hoy. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto, brevemente, es los límites del crecimiento, los límites naturales de nuestro mundo. Y es patente que los límites de nuestro mundo están haciéndose cada vez más, no más pequeños, sino que estamos avanzando y se están consumiendo los recursos y las posibilidades. Y el capitalismo viene empujando esta dinámica y entonces nos acercamos peligrosamente a estos límites. Y en un momento dado, pues estos límites implicarán la exigencia de un cambio. No sé, ustedes cómo consideran estos aspectos. Perdón por adelantarme. Gracias. Está buenísimo. Ok, ¿quieren contestar eso? Sí, gracias, Fabián. Bueno, primero yo completamente de acuerdo con lo que plantea el compañero, ¿no? Es una situación en la que, digo, igual, no sé si yo diría solamente los judíos, sino más bien este término sionista, ¿no?, que me parece que eso es lo más correcto, porque incluso dentro del sionismo hay gente que ni siquiera es judía. Hay cristianos también, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no, que es o que no tiene una religión, sino que justamente se rigen bajo esta norma. A eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de imperialismo. Y precisamente cuando decíamos, bueno, pues ¿por qué está esta reconfiguración global? Tiene que ver por dónde se están, como bien también lo mencionaba el compañero, pues hay distintas oligarquías que se oponen y por lo tanto ahí vemos estas tensiones, estos avances que en lo que significa como tal Donald Trump, en los problemas que tiene al interior del imperialismo. No sé si por ahí han revisado, pero hace que 3-4 días pues salió ganador de unas primarias en Nueva York un tipo que se dice comunista, ¿no? Ayer Donald Trump en su mensaje el 4 de julio decía, no vamos a dejar que en Estados Unidos haya comunismo ni va a haber, ¿no? Entonces fíjense, es bien interesante esa crisis que tiene que ver con lo que plantea el compañero. Hay una problemática
de los poderes internacionales con poderes locales o con oligarquías nacionales. Entonces yo estoy completamente de acuerdo dentro de esa parte, creo que tenemos que verlo desde ahí, por eso yo decía, bueno, creo que como tal una crisis del capitalismo no hay, sino más bien hay una pelea entre quienes quieren controlar o quienes están planteando controlarse lo que podríamos definir como los medios de producción, ¿no? Si nos vamos como a un término más marxista, o digamos los recursos, el poder, las commodities, como lo planteaba Karen, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, tratando de responder a lo que Fabián nos plantea, a mí me parece que igual ya nos vamos como un poco al extremo, pero evidentemente el planeta no da más, el planeta tiene límites, el planeta es finito, los recursos naturales son finitos, sin embargo, y no debemos de dejar ahí por fuera, pues hay dos elementos que yo vería. Por un lado, si nos ponemos a revisar qué está haciendo el sistema para poder seguir manteniendo esto, ajustes en las pensiones, por ejemplo, ajustes en los estudiantes, privatización de los sectores públicos, de la energía eléctrica, de la educación, de la salud, etc. Y todavía le quedan varias posibilidades. Acuérdense, hace poquito, o sea, hace 2 sexenios, teníamos un problema gravísimo acá en nuestro país porque las reformas estructurales del gobierno de Calderón, que continuó Peña Nieto, nos estaban obligando a querer ir a la privatización total de nuestros recursos. Afortunadamente, pues ahí hubo un montón de resistencia. Aquí nos hemos encontrado más de 2 o 3 veces en las calles, ¿no? Ahí tratando de evitar todo esto, pero hay un montón de países que todavía se convierten en un botín de guerra para que el capitalismo siga extrayendo. Y yéndome a una cuestión un poquito que ahorita quizás suena un poco a ciencia ficción, pero ya no lo es tanto, ¿por qué le están poniendo tanto empeño a la cuestión del espacio? ¿Por qué está ahí Elon Musk? ¿Por qué está ahí Blue Origin? ¿Por qué romantizan los viajes del espacio llevando a personas como Katy Perry, etcétera? Porque ya se está proyectando la idea de ir a sacar los recursos del espacio exterior, de los cuerpos celestes, ¿no? Y que hay bastantes recursos. Ahora, eso ya no sabemos si va a dar o no va a dar, pero lo que sí sabemos, o lo que a mí me gustaría plantear, que es como cerraba mi intervención, es que para nosotros, ahí no hay opción. O sea, eso es para justo las clases altas, ¿no? Las oligarquías, ellos son quienes van a aprovechar todos estos recursos y tal. Por eso yo planteaba, dentro de esta crisis en la que estamos inmersos políticamente a nivel global, es momento y es oportunidad en la que nos podamos organizar, en la que, como siempre lo hemos dicho acá, haya una política para las y los trabajadores, en donde podamos decir, bueno, nuestros intereses son estos, y poner los derechos o en realidad un desarrollo humano por encima de las ganancias, ¿no? Creo que esa tiene que ser la clave, o sea, que empecemos a pensar ya no que nuestro problema justo es político, sino nuestro problema es económico. Ya no, a ver, yo sí les voy a dar, yo no les voy a dar, yo sí voy a hacer. No, el problema es económico. Tenemos que enfocarnos ahí, porque lo que nos rige es un sistema económico, no un sistema político. La democracia no es el sistema que rige, sino el capitalismo. Y el capitalismo es un sistema económico que, más allá de una cuestión moral de ser bueno o malo, lo que tiene es que consume. Entonces, veámoslo así. No es que sea bueno o malo, sino el capitalismo consume, capitaliza los recursos. Entonces, ese es el problema. Y si no hay recursos, pues tenemos que repartirlos. ¿No? ¿Alguien más, alguna otra por ahí, alguna otra participación? Bueno, yo quiero preguntar, ¿es verdad que también vendían las estrellas? Que ya podías tener tu nombre en una estrella, que porque compró una Madonna para su hijo, o para ella. No sé si tenga que ver con lo que están hablando. Pues digo, no sé, más bien ahí hay oportunistas que históricamente... Porque dicen que ya puedes ir al espacio, pues cualquiera va, pues digo, que es que decían eso, no sé, era un chiste. Si se puede. No, claro, exacto. Y bueno, pues no sé, creo que la Torre Eiffel ha sido vendida como 2 veces, ¿no? Pues a ver a quién le ven la cara y pues le sacan una lana y se la venden, segurísimo. Pero de que se pueda, pues es imposible porque no hay ninguna ley que rija el universo. Nosotros todavía no estamos en esas condiciones y pues aunque te la vendan, ahora sí que quién va a ir a cobrarla, ¿no? Así es.
Bueno, vendieron el Popocatépetl. Ah, sí, no, esa tampoco me la sabía. La vendieron a un boxista. La ceniza la A estaban Rubén, vendiendo. Sí. a Rubén, el El Púas, Púas, el creo Púas. que el Púas. No, Bueno, sí, efectivamente. A final de cuentas, bueno, pues todo el capitalismo y la propia sociedad son una construcción humana. Es decir, es la sociedad la que ha construido esta forma de convivir, que nos tiene ahora con las botas en el cuello. Pero esto es lo que construimos, nuestra sociedad ha construido. Entonces, pues es un aspecto que no hay que perder de vista, porque también es un aspecto que nos da una perspectiva sobre lo que puede cambiarse, ¿no? Y claro, para cambiar pues hay que imaginar, hay que idear, hay que dialogar para poder enunciar una manera de ser distinta, que ya se ha venido enunciando de diversas formas, ¿no? Pero pues se requiere que la sociedad haga suya esa reflexión para ir construyendo pues un nuevo mundo. Entonces, compañeros, ¿alguien más quiere intervenir? Sin miedo, con pues, dudas o reflexiones o comentarios. A ver. Rápido. Ya hay una serie de actores, de intelectuales, de estudiosos que están también cuestionando digamos que la sobrevivencia del capitalismo, al menos en las condiciones actuales, debido a la depredación que se hace de la naturaleza. Y hay muchas posturas, algunas posturas a veces yo las siento muy inocentes de que piensan que con toda esta situación del capitalismo verde y de que con las empresas todas se vuelvan, ¿cómo se les dice? Socialmente responsables y sustentables, etcétera, se va a lograr. Pero sin embargo, bueno, y en ese mismo sentido se continúa con esta excesiva extracción y un aumento de la producción en casi todas las empresas que actualmente están imperando el dominio a nivel internacional, ¿no? Muchas extractivistas, muchas que están sobre todo basando su ganancia en la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, hay algunos que dicen, no, lo que se va a hacer simplemente se va a cambiar el modelo. El capitalismo ya ha probado N veces que no se va a extinguir, se va a ir modificando. Es como un pequeño monstruo que se va creciendo y se estabiliza y crece y se vuelve para atrás y regresa, ¿no? Pero que eso mismo nos va a llevar a una mucho mayor depredación de la naturaleza, una mayor depredación en la cual pues ya nada más existan un pequeño grupo de personas, como algunos también ya están, digamos que fantaseando que se van a poner su espacio, una estación espacial como hubo una película, ¿se acuerdan? Que se llamaba Elysius, que se les recomendamos para que la vean, de ciencia ficción, pero que se haya visto que todos los caminos que están llevando ahora sí que a la humanidad van por allá. Entonces, en ese mismo sentido se plantea todas estas visiones en las cuales lo que prevalece es la economía depredadora, como bien lo decían ustedes, en un pequeño grupo de manos, etcétera. Plantea entonces para todos los trabajadores, para todas las nuevas generaciones, sobre todo con que ya existe la inteligencia artificial, donde también va a ir quitando trabajadores, los va a ir haciendo a un lado. ¿Qué va a pasar entonces con una perspectiva, digamos, de índole más social, más humanista? ¿Cómo la visualizan ustedes desde su perspectiva? ¿De qué manera va a ir pudiéndose introyectar o simplemente se va a ir creciendo a la par? Porque cuando a veces hay posturas como las del descrecimiento, la gente las rechaza porque oye la palabra descrecimiento y dice, es que eso significa ser pobre y que ya no crezcamos y que la gente estemos viviendo de una manera totalmente rudimentaria, ¿no? Entonces, ¿qué posturas son de las que ustedes conocen o han investigado que pudieran presentar una alternativa para la sociedad, pero antes que para la sociedad y para los estados, en este caso para los gobiernos, para las políticas económicas que establezcan, para la misma población, para que la misma población lo entienda y las haga suyas, para poder ir luchando por esto, porque como bien sabemos,
Si la gente no presenta una postura y la toma y la hace propia y se va a las calles y realiza encuentros donde las debatamos y donde vayamos a hacer protestas para defenderlo, no caminan. Y lo vemos, por ejemplo, con lo de Gaza, que ha habido una gran participación por parte de muchos grupos en la sociedad mexicana, pero de los cuales también muchos se sienten muy desanimados porque sienten que no hay una respuesta, no ha habido un camino más adelante. Pero yo nada más les pongo un ejemplo, por muy pocos, porque todos hemos visto que las marchas han disminuido mucho la participación de la gente, que se hacen normalmente los domingos a las 12 de la mañana ahí enfrente del Ángel. Ahí se congregan algunos grupos y cuando convocan para otras se disminuye la presencia, ¿no? Porque lo vemos como un poco complicado, lejano para la vida de explotación que muchos llevamos, ¿no? Pero sin embargo yo les pongo un ejemplo, se había anunciado un festival de cine, no me acuerdo ahorita el nombre, Movie creo que se llamaba, ¿no? Es un festival de cine que ellos ya les sacaron que financian a los israelíes las bombas y las armas que hacen allá. Entonces grupos de los compañeros que van a estas marchas, que conocemos y que muchos vienen aquí, empezaron a hacer un boicot para que no se llevara a cabo ese festival de cine en Guadalajara y se paró. O sea, la empresa un día antes dijo: lo sentimos mucho, que se vayan a perder ustedes de estas maravillosas presentaciones y todo. Le digo que Spotify, ¿no? También. No, de esa no escuché nada más. Porque era un festival que hacen anual y que vienen gente de otros países a presentar. Pero la protesta era por el hecho de que estas personas, esta compañía, financian el armamentismo israelí. Entonces, que está bombardeando Gaza. Entonces se logró, se paró. Entonces, por muy pequeñas que sean las acciones de la gente y de la comunidad organizada, aunque esté muy desorganizada, pero que van por un mismo objetivo, se pueden lograr. Entonces yo por eso les pregunto a ustedes cuál es su opinión, cómo creen que pudiera avanzar bajo un sistema económico que está de lejos que se vaya a acabar por ahora. Don Pedrito, creo que... Pero que respondan primero a la pregunta, don Pedrito, o usted va a ser corto para que ellos respondan. Qué perfecto. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre el campo. La agricultura era muy buena en nuestros tiempos, pero entró el neoliberalismo y nos fue acabando. Los sueldos fueron hasta abajo. Después de ganar buenos sueldos en las empresas, solo para abajo. ¿Qué pasa en la agricultura? Al pagarles poco a los trabajadores en el campo, no teníamos nada, no teníamos ni siquiera para... Nos daban fertilizantes, pero para matar la tierra, para que no diera la tierra el producto. Yo muchas veces los comenté en unos pequeños seminarios que tuvimos. ¿Y qué pasa ahí? Yo les planteé todas las aguas negras, ¿por qué no ponían plantas para purificar el agua y mandar al monte? Los animales se están acabando. Todos se quejan que todo está caro. Pues sí, los neoliberales se estaban llevando la tierra porque no daban. Según ellos, que porque no daban. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tuvo la culpa? Los malos gobiernos que tuvimos, los 5 gobiernos que tuvimos anteriores. Pero nadie levantaba, nadie decía nada. Ahí tienen la Peña Nieto, en Islahuaca. En una fiesta se gastaba $7 millones en una fiesta. En un convivio ahí con todos sus amigos. Y el pueblo, y la economía, ¿en dónde queda? ¿En dónde queda la economía? Ahorita ya hay, las tierras las tienen todos los acaparadores. ¿Qué puede dar el campo? Mucho. Ahí tienen, todos se acuerdan de emigrar, todos se acuerdan de emigrar porque no daba nada a la tierra.
Los Ángeles estaban produciendo todos los mexicanos. ¿Ahora qué está pasando? Ahí están los problemas grandes. Cuando llegamos con López Obrador, les dije, López Obrador va a unificar el mundo entero. ¿Sí? Y ahí lo tienen todos en broncas que no saben ni por dónde caminar. ¿Por qué? Porque eso fue uno de los fácil. Así todas las naciones. Y aquí les van vamos directamente a transformar el mundo. Les dije a mis compañeros, ¿están de acuerdo? No, que sí. Primero nos debemos de transformar nosotros, ¿sí? Con nuestros principios ideológicos, políticos y sociales, pero nosotros, para poder salir adelante. Producción, ahorita hubo un cambio en el campo, está produciendo, pero tenemos pocas tierras, todas las tienen todas acaparadas los ricos, ¿sí? Entonces, siempre nos quejamos en algo, pero no vemos, revisamos hacia donde nos duele, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Y sea yo les conozco toda la República y sé donde todo se da. Problemas duras, eso sí, son duros los problemas por el año. ¿Qué debemos de hacer? Eso es lo que debemos de hacer, viendo para que los compañeros que emigraron y todo eso, a volverlos a regresar, ellos ya traen nuevos enseñamientos para trabajar el campo y desarrollar el campo y que no falte nada. Nuestros dirigentes de arriba, que son los presidentes, desde todo, desde comisariados generales hasta arriba, tienen que alzar todo esto. Pero hay es una sala política real de levantarlo desde abajo hacia arriba y arriba hacia abajo. Y hay dinero, el poquito que hay, ido administrando bien. Saber hacer una administración sana y bien precisa. Porque si no saben, ni uno sabe cómo administrar su hogar. Entonces, ¿dónde vamos a ir a los problemas, la familia, los hijos sin comer y todo eso, escuela, que esto y con poco salario? Van a alcanzar ustedes con ese salario que estaban dando de 7,000 pesos mensuales, con el neoliberalismo que nos bajó bien feo. Yo soy técnico industrial, pero ¿de qué sirve? Sé trabajar el campo, ¿sí? Y sé cómo se da el campo y sé cómo se gana la comida. Pero ¿de qué sirve con 1, con 5, con 200 que no hace nada? Es una crítica sencilla, pero bien pues, es la realidad, pero ahí vamos caminando, ahorita ahí vamos caminando. Ya muchos compañeros, yo les decía, ya nosotros ya vamos de salida. Ya no damos lo que dábamos en la juventud. Pero en la juventud, ¿qué hace? Nunca nos enseñaron a trabajar. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Y lo único que se era robarse uno con otro, ¿sí o no? Entonces, pues, no sé, eso no es. Existe saber la situación de ayudar y apoyar y sacar adelante este país. Transformarlo nosotros, para que el país crezca. Que si los compañeros se vienen de Estados Unidos, que se vengan. Hay naciones que se los están llevando. A muchos compañeros, pues los aprovechen y así ayuden más a su familia y los que están aquí. Yo tengo mis tierras, ¿qué he hecho con ellas? Tengo mis hermanos, no tienen nada. Cada quien una parte para que puedan mantener su familia, pero no sacan de aquí. Eso es apoyar, ayudar. ¿Es que sí?
maestros también, me hacen un pedazo de tierra, se las quito y nos vemos al sobrino. Que las trabaje mientras que ustedes, yo pueda trabajar, ya que no pueda, entonces me pueden ayudar, si es que me pueden ayudar, y si no, de todos modos, yo no soy ambicioso nada. Pero qué bueno que están aquí abordando el punto económico de este país, que vamos muy avanzados, y muchos se quejan de los gobernadores, de quién sabe qué, que no hacen nada, que no está. Cada gobernador tiene su equipo, ¿sí? Cada gobernador tiene su equipo, ¿sí? Entonces, cada municipio que tiene, ese es su jefe de cada municipio. El municipio que está haciendo entonces, el municipio debe estar también trabajando para que el de arriba dé buenos resultados al de más arriba y saber administrar lo que se está haciendo. Pero también muchos se quejan de porque está muy caro. En el campo hay lugares que la fruta está tirándose ya, que nadie la puede levantar. Porque no tenemos transportes para traerlo para acá. Y eso se va a perder cuando la podemos mandar a otras naciones y tengamos con qué mover aquí las cosas. Pero existe saber administrar el cultivo y sobre todo las empresas. Gracias. Gracias, don. Gracias, don Pedrito. Rápidamente aprovechando la perspectiva sobre México que usted en este contexto, ¿cuáles podrían ser las observaciones que ustedes nos podrían compartir respecto de las posibilidades que tiene de México, respecto de la, pues de la, si podemos llamarla así, la adaptación que está haciendo el gobierno en este marco tan volátil que es la condición internacional y la relación sobre todo con Estados Unidos y la crisis económica y el rezago tecnológico, etc. A ver si... ¿Sí? ¿Le bajaste? No está apagado ya. Bueno, pues contestando un poquito a la participación de la compañera y del compañero, pues podría decir que este tipo de mesas de discusión son sumamente importantes. El mantenernos informados sobre lo que está pasando, no solo en México, sino en todo el mundo, pues abona mucho, ¿no? Como a la participación, pero para la participación de un cambio. Hablábamos Ale y yo sobre la crisis de hace 15 días en Estados Unidos respecto a los migrantes, que es un claro ejemplo y es una de las principales consecuencias de las crisis que se están desarrollando en todo el mundo. Las movilizaciones de las personas pues afectan a todo el entorno, afectan a la economía, la política, la cultura del país. Entonces yo creo que esta identidad antiimperialista que se está creando en diferentes partes del mundo, hay que sumarse, o sea, hay que levantar la voz, hay que mantenernos informados, hay que defender como todos estos ideales, pues para seguir como abonando al cambio, ¿no? A esta transición de la manera en la que se están haciendo las relaciones internacionales hoy en día. Entonces, sería todo de mi parte. Yo un poco aquí tratando de responder a Fabián y al compañero, porque pues son muchos temas, ¿no? Necesitaríamos como otra conferencia para hablar del neoliberalismo, que efectivamente no golpeó brutalmente nuestros bolsillos, golpeó no nada más eso, sino el neoliberalismo venía cargado de una cuestión ideológica, que eso pues nos tiene en la situación en la que estamos, ¿no? Individualismo, digamos como una falta de cooperación, tenemos una pérdida de identidad, incluso cultural, etcétera, todo producto de este proceso de 40 años aproximadamente en el que el mundo dio este giro hacia el neoliberalismo. Sin embargo, creo que sí podemos ir dando algunas ideas, sobre todo de
hace un rato hablábamos de la cuestión económica, de la configuración, y aunque intentemos verlo de diferentes maneras, pues en este momento vamos a seguir flanqueados por el proceso del capital, y aunque haya esta multipolaridad, pues vamos a seguir sobre la misma lógica. Entonces, dentro de esa lógica, vamos, lo que decía Fabián, ¿dónde quedamos? Pues a mí me parece que es donde, justamente lo que se está planteando, ¿no? O sea, México, ya lo decía Andrés Manuel el sexenio pasado, pues nosotros vamos a seguir sobre la lógica del Tratado de América del Norte, o sea, seguimos alineados, que en términos capitalistas evidentemente es lo que más nos conviene. ¿Por qué no rompemos relaciones? ¿O por qué no somos de los pocos países de Latinoamérica, si no es que solo el segundo, que no denunció el ataque de Israel a Irán? ¿Por qué? Pues porque hace 1 año y medio firmamos un acuerdo de 10 empresas de alta tecnología con Israel. Entonces, por eso es que es algo loquísimo que el gobierno de México sea el segundo país dentro de Latinoamérica que no denunció los ataques del Estado sionista de Israel, que además violan el derecho internacional con impunidad contra el pueblo de Irán. Pero hay intereses económicos. Entonces regresamos al punto de hace un rato, ¿no? O sea, si ven ustedes todos lo que anuncia la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitamos que ya por la paz se arreglen, que el diálogo, pero nunca hacemos la denuncia directa a los ataques del Estado genocida de Israel por intereses económicos. Entonces, yo pensaría que ahorita, dentro de esa lógica, pues sí, lo mejor sería este proyecto que tienen, que esperemos que se pueda lograr en este sexenio, de continuar con el desarrollo de la infraestructura de la industria del país, llámese trenes, llámese aeropuertos, llámese puertos, ¿no? Que hace tanta falta, y otro tipo de industrias, la aeroespacial, la aeronáutica, etcétera, que se puedan generar alianzas. Ahora México está invitado a la reunión de los BRICS. Sabemos que no es tan fácil, no podemos no va a ser fácil que Estados Unidos nos deje salirnos un poco de su órbita. Sin embargo, pues el hecho de que estemos ahí invitados, pues nos abre una posibilidad. Entonces yo creo que, de acuerdo a lo que dice Fabián, pues lo que nosotros sí creo que tenemos una oportunidad en términos de Estado-Nación dentro del capitalismo, porque México se puede ir adaptando a diferentes mercados y se puede convertir en un punto de partida en donde la lógica debería de ser que ya no seamos mano de obra barata y manufactura, sino que nos convirtamos en desarrolladores e innovadores de tecnología. ¿Y cuál sería la diferencia que México estuviera a favor, en contra de Israel? ¿Cuál sería la diferencia? Gracias. Es que son posiciones. Por eso, ¿cuál es la diferencia para la guerra, para todo eso? Si México... En efecto, hay una carga en las Naciones Unidas, ¿no? O sea, esto no es... la carga política y la opinión pública hoy, por ejemplo, ya son elementales para que un país o el gobierno de un país tome posiciones frente a, digamos, cada país tiene que dar una postura. No estamos obligados. Sin embargo, cada país tiene una postura. Si hubiera sido al unísono toda América Latina denunciando al gobierno de Israel, pues eso es una presión para ellos. Sí, pero yo no hablo de México. ¿Con México hubiese sido la diferencia? ¿Para la guerra? Bastante sí. No puede parar. No, yo pienso que todo lo que pasa... No, pero por eso lo estoy explicando, no es que no pase, sí pasa. El tema es que justamente eso se mide en función de los estados-nación. La guerra justamente con Irán no desapareció de 12 días nomás porque sí, sino porque hay una presión política, social gigantesca en el planeta. Las movilizaciones de Palestina, si fuera por el Estado de Israel, por el Estado sionista, ya los palestinos estarían completamente desaparecidos. Pero desde hace más de 1 año y medio, millones de personas alrededor del mundo hemos salido a las calles, hemos tomado las calles para denunciar. Entonces sí pasa. Es bien importante que consideremos que la participación, la opinión pública, aunque pareciera que no, sí tiene un peso. Sí pasa, pero no para. Eso sí, bueno. Eso es lo que yo me refiero, que pare. Por el momento no para. A mí me gustaría también que lo comentáramos en este sentido, de que independientemente de que nuestra actividad no pudiera detener una guerra en otro país,
nos hace conscientes y nos humaniza a los mexicanos, a la gente que estamos alrededor, viendo cómo se está destruyendo todos unos millones de personas, empezando con los niños. Porque desafortunadamente, como han comentado a lo largo de la conferencia, este sistema económico neoliberal nos ha despersonificado, nos ha individualizado, nos ha hecho que tengamos menos emoción humana hacia los compañeros, hacia con quien convivimos. Yo todavía recuerdo que mi abuelito siempre nos platicaba cosas de cómo hacían ellos en sus ayudas con la gente, que el vecino, que el que encontraban en la calle, etc. A nosotros todavía nos tocó ver, cuando encontrabas en México a alguien tirado en la calle, todo el mundo se acercaba a ver qué podías apoyar, ayudar. Y poco a poco hemos ido encontrando la deshumanización de las personas, digamos, la lejanía de las personas. Nos acercamos a quienes conocemos, a quienes queremos, pero cuando hablamos de alguien que nos parece ajeno o que nos está compitiendo o que nos está quitando un pedazo de suelo o de aire o de lo que sea, nos volvemos un poco más inhumanos. Y yo pienso que este tipo de eventos que están sucediendo a largo, ahora sí que tanta distancia, el verlos de lejos a veces nos hace ser un poco más fríos, o por ejemplo, empiezan a pasar tantas imágenes al respecto a cómo matan niños, cómo se están muriendo de hambre, cómo no tienen comida ni nada, y a veces uno ya nada más las quita para no verlas, porque parte de lo que hace un sistema de comunicación como este neoliberal es darnos las noticias avomitadas. Nos ponen ahí una escena de fútbol y luego acá uno muerto, allá una gente haciendo gimnasia. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos tiempo de pensar ni de reflexionar en lo que como humanidad estamos haciendo en estos momentos. Entonces, esto inclusive nos lo comentaba una vez en una conferencia el maestro Vigilio Caballero, quien era un comunicador muy importante, formó el Canal 22 y varios de los radios comunitarios, y él, fíjate que nos platicaba sus experiencias de cómo había visto a los periodistas y a la gente que trabajaba en los medios de comunicación, Canal 4, 5 y cuando estaba el 40 y todo eso que se hicieron, ¿no? Y nos dijo, ahora ya no se trata de informar de una manera objetiva para adultos, para que reflexionemos. Ahora la consigna en este tipo de televisores comerciales es que la gente reciban información para niños menores de 11 años. Contrataban ya psicólogos, neurólogos, psicoanalistas, etcétera, para que la información que te llegara no te figurara ningún nivel de concentración ni de que tú tuvieras que pensarlo, sino que lo que hacían era, si un niño de 11 años para abajo lo entiende, con esa información nos quedamos, no queremos subirla de nivel. Eso era una de las cosas que él nos platicaba que se estaba haciendo. Entonces pienso que esas circunstancias nos han afectado tanto en el desarrollo de nuestras relaciones más cercanas, con nuestra familia, con nuestros amigos en el trabajo, que el ver estas matanzas, estos genocidios que se están haciendo como se hicieron a lo largo de los años, cuando uno piensa en los genocidios que se vivieron en otros pueblos, ya los vemos tan lejanos, ¿no? O sea, todo el mundo hablamos del genocidio que se hizo con los rusos, con los judíos, con los yugoslavos, todos los húngaros que mataron durante la Segunda Guerra, pero nadie se acuerda de los genocidios que han hecho en África, en Ruanda, o en Bosnia-Herzegovina, o en Sudamérica, en Guatemala, hicieron genocidios tremendos, y eso lo vamos viendo a lo lejano. Entonces a lo mejor no podemos parar una guerra de ese tipo, porque hay muchos intereses, sobre todo, como venían diciendo los compañeros, económicos de por medio, pero sí nos afecta y nosotros podemos convertir algo mejor nuestro entorno, y yo pienso que con eso yo me quedo. O sea, yo sé que me siento frustrada de no poder que no tengamos relaciones con Israel, que cortaran con el Estado de Israel las relaciones, que se cortara también el consumo de todos los diferentes bienes que ellos producen. Aquí no se compran armas de ellos.
digamos, sí, pero no de la manera de las misiles y de ese tipo, a eso me refiero, de guerra, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros no producimos ningún tipo de arma ya, entonces, al menos yo digo, pues yo no voy y no me meto al Starbucks, no entro, pero ni de chiste, no consumo, o sea, cosas que ya sabemos que son productos que los apoyan o que los financian, aunque son empresas de ellos. Yo, por ejemplo, todas las empresas de Hollywood, que son las que hacen los cines, pues las boicoteamos, ¿no? También no hay que verlas, tenemos muchas cosas otras que ver. Entonces, eso es, a mí, por lo menos me deja como satisfacción, aunque no pueda yo parar una guerra, y lamento mucho porque estamos perdiendo la humanidad y muchas vidas. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Igual solo como por último, porque es un punto muy importante que no se nota, pero que ha habido momentos históricos como precisamente la Primera Guerra Mundial, el proceso de revolución en Rusia. Hace rato decías, ¿no? Si México tomara una postura, ¿cambiarían las cosas? Sí, porque también si México tomara esa postura, existe la posibilidad de que entonces todos estos acuerdos empresariales de tecnología de alto nivel pudieran ser bloqueados, digo, en un mundo distinto, ¿no? O sea, pensando en una posibilidad, y cortar los recursos económicos a Israel es cortar con la guerra. Entonces, por ejemplo, Irlanda ya detuvo todo el comercio que tiene con ellos, ¿no? Ha habido mucha presión, por ejemplo, en Inglaterra hace un año, la gente iba y se paraba afuera de los lugares en donde se construyen las bombas para los aviones F-15 y evitaban que los aviones pues fueran cargados con bombas y se boicotea la guerra, ¿no? Pero todo eso es a partir de que la gente se concientice. Por eso el primer paso no es como pensar en lo que sería el futuro, sino más bien concientizarse y poder avanzar y de verdad participar de lo que nos afecta en el mundo, de lo que verdaderamente, porque también podríamos decir, bueno, ¿y a mí qué si Israel e Irán se bombardean? Pues resulta que sí, que hay un bloqueo de los energéticos, ¿no? Irán dijo, yo voy a cerrar el paso de Hormuz y a ver quién le llega el gas y demás, y todo eso nos termina afectando, aunque parece, o sea, en nuestra energía eléctrica, en el gas, etc. Entonces, aunque pareciera que no, al final la política es de todas y todos. Todo el mundo con lo que, aunque digan, no, a mí no me interesa, yo no hago nada, eso es una posición política. Y eso tiene afectaciones en la vida política. Entonces, así se han detenido algunas guerras, ¿no? Así, en la Revolución Rusa, que intentó ser ahogada por el imperialismo, pues las y los trabajadores en Inglaterra, en Francia, etcétera, bloquearon las cargas de guerra para que no llegaran al frente de los ejércitos que intentaban boicotear la Revolución Rusa de 1917. Entonces sí hay opciones, ¿no? Sí hay salida. El tema es primero concientizarnos y a partir de eso poder medir en función de qué podemos cambiar las cosas, ¿no? Y yo nada más cerraría con eso, ¿no? O sea, creo que si no hubiera habido todos los millones de personas movilizándose en las calles durante el último año y medio, completamente la población palestina estaría completamente extinta, ¿no? Habría sido asesinada por completo. Ahora queda pues una parte, ¿no? Pero finalmente habría sido distinto el resultado si la gente no se hubiera movilizado. Oye, Sí. pasando al contexto mexicano, ¿qué podemos hacer? Porque ya la minería a cielo abierto ya regresó. Lo poquito que había avanzado AMLO ya para atrás. Lo del glifosato también. Lo de los transgénicos también. ¿Cómo nos podemos defender? El sistema de aguas de la República está en manos de los sionistas. Entonces, ¿qué haces? Pues para mí, compañera, pues funciona en esa misma lógica, ¿no? Karen decía al inicio que pues este tipo de pláticas, este tipo de conversatorios y demás, pues lo primero que tenemos que hacer es informar, porque justo hay millones de mexicanas y mexicanos que prenden la tele y se avientan 3 horas, 4 horas de su tarde y se les escapa, ¿no? Entonces no están conscientes de absolutamente nada. Por lo tanto, primero tenemos que romper con el cerco mediático, después entender nuestra realidad. No es normal que salgamos a trabajar 8 o 10 horas más tus 2 horas de transporte por 1,000 pesos, por 1,500 pesos a la semana. Eso no es normal, no es correcto. No es que no le eché ganas, no es que no me puse la camiseta, no es que soy un huevón, no. Eso es irreal y eso es parte del sistema que gana a partir de explotarlos.
Entonces, ya que pasamos esa etapa, pues tendríamos que ir cuestionando, hay que plantearlo, ¿no? Claudia dice que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, pues entonces... Claro, pues hay que cuestionarlo. Así como salimos a luchar contra el PRI, así como salimos a luchar contra el PAN, vamos a tener que salir a cuestionar a Morena, ¿no? Y como yo les decía, pues... Exacto. Y sigue habiendo también persecución a los pueblos originarios. Pregunten en Cherán, en Chiapas, etc. Entonces... con sicarios entrenados por los feministas. Sí, totalmente. Entonces, por eso yo en algún momento les comentaba, o sea, para mí la salida es que tenemos que plantearnos ya una política que sea de las y los trabajadores en función de cuestionar la cuestión económica a partir de todo esto, ¿no? Y digo, vamos generando lazos, vamos siguiendo, construyendo, etcétera, y tratando de llegar desde una perspectiva más, pues en realidad independiente, porque al final los partidos políticos, todos los partidos políticos que hoy están en nuestro país y en la gran parte del mundo, pues son partidos creados por los políticos de siempre, que responden a los intereses de siempre. ¿No? Bueno, pues no sé si alguien quisiera plantear otra cosa, si no, pues les agradecemos un montón. Me parece que tuvimos una tarde muy enriquecedora. Nosotros les agradecemos a ustedes porque es siempre reconfortante escuchar jóvenes que están platicando con diferentes generaciones y que yo sé que es difícil porque no todos hablamos el mismo idioma, algunos lo vemos desde una perspectiva y algunos de otra, y ahí la paciencia juega mucho, digamos que un papel muy importante. Les agradecemos su paciencia porque muchas veces nosotros como gente más adulta que ustedes a veces necesitamos explayarnos y sacamos todos nuestros enojos, y para eso son estas pláticas, para traer las dudas, para retroalimentarnos, pero sobre todo también para darles espacio a los jóvenes para que ellos vayan adquiriendo mayor soltura en la defensa de sus principios y que a nosotros nos convence mucho lo que ellos hacen, ¿no? Entonces yo pienso que les da la soltura en el sentido de que ellos son expertos acostumbrados con jóvenes en su grupo, nadie los calla, por supuesto, pero viéndonos a nosotros siempre como que decir, bueno, vamos a tener, ¿no? Perfecto, mira, ya nos dice que no, entonces le vamos a pedir a ella que dé las últimas palabras de cierre para esta sesión, porque no es sobrenuete a querer cortar ella. Pues nada, primero que nada quisiera agradecerles justamente que vinieron, que participaron, que nos escucharon. Muchas gracias igual por la participación justo de los jóvenes, ¿no? Por darnos el espacio. Y pues nada, yo también apoyo como lo que comentábamos, hay que mantenernos informados, hay que defender los ideales por los que estamos como realmente dispuestos a luchar. Y pues nada, me gustaría otra vez como invitarlos a leer el artículo que escribí en la revista sobre el nuevo orden, la reconfiguración global. Y no sé si que sigan informando, que nos sigan invitando. Nosotros los invitamos siempre. Pues nada, muchísimas gracias. Ok, pues muchas gracias. Nosotros normalmente aquí en estas sesiones les damos un reconocimiento a los compañeros que vienen a compartir sus conocimientos o sus saberes o su estado de ánimo con nosotros. Y en este sentido queremos darle un pequeño diploma y le voy a pedir a Anita, que es de las veteranas de este grupo, que le entregue su reconocimiento a Ale, que me falta aquí firmarle a Alejandro. ¿Yo aquí? Alejandro, súbete, Anita, por favor, para que no le des la espalda al público. Ay, por ahí. A ver. El Círculo de Estudios Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a Alejandro Viadas Loyo por su estudio e interpretación de los cambios geopolíticos contemporáneos, su participación en la defensa y organización de los trabajadores y su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia Reconfiguración Global, Crisis y Guerra, Brújula Metropolitana. ¡Bravo!
pásalo por favor a Karen. Susi también es otra de nuestras compañeras de lucha de hace muchísimos años. A ver, Tere, si quieres. Así. Sí, muy bien. El Círculo de Estudio de Grupo Metropolitano otorga el presente reconocimiento a Karen Reynoso por su investigación y difusión de los cambios geopolíticos contemporáneos y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la conferencia. Reconfiguración global, crisis, guerra. Muchas gracias, chicos, y de verdad se los agradecemos y sí, tomamos la palabra. Vénganse a tomar una foto todos grupal con los compañeros. Pues bueno, así vamos a ir dejando historia de cómo vamos cambiando, más que otra cosa. Ahora les toca a ellos. O sea, nosotros. ¿Nosotros también? Claro, todos, por favor, todos los presentes, vénganse. Tengo duda, pero esto es muy amplio. Yo tengo mucha mente, Jesús. Vamos a platicar, porque yo no me quedo conforme. No, pues seguimos hablando. Seguimos. La discusión es lo importante. A ver, ahí se pueden sentar dos de las chicas o algo, siéntense aquí en las sillitas. O los ponentes para que queden separados. Sí, mejor ustedes. Sí, los dos, siéntanse, son los meros. Siéntense ustedes que hoy nos dieron una gran conferencia. A ver, ¿cómo hay atrás? No, porque para que quepamos. ¿Sí cabemos? Sí. Sí, los chaparritos y adelante. Sonrían. Digan whisky. Whisky. La mano arriba para que todos nos vean. Saludemos. Felicidades, felicidades. Digan whisky. Muy bien. Nuevamente tú, Fabián. Yo la Muchas tomo. gracias. Muy bien. Ay, sí, don Pedrito, véngase a la foto. Ahí van. 1, 2, 3. Ahí sí. Muy bien. Se ven muy guapos todos. Don Pedrito, ¿no se va a venir a la foto? No, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya hagan escándalo, niños, que se vea que estuvieron aquí contentos. Gracias. Pues los esperamos aquí en próximas ocasiones. Ya saben, Ay, cuidado, es que eso se le está cayendo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por terminada esta sesión de Brújula Metropolitana. No sé si... Yo tengo que